Capítulo 9. El autor regresa a Maldonado. Se embarca para el reino de Lugnag. El autor reducido a prisión. La corte envía a buscarle. Modo en el que fue recibido. La gran benevolencia del rey para sus súbditos. Llegado el día de nuestra marcha, me despedí de Su Alteza el gobernador de Glududrib y regresé con mis 2 acompañantes a Maldonado, donde a la semana de espera hubo un barco listo para Lugnag. Los 2 caballeros y algunos más llevaron su generosidad y cortesía hasta proporcionarme algunas provisiones y despedirme a bordo. Tardamos en la travesía 1 mes. Nos alcanzó una violenta tempestad y tuvimos que tomar rumbo al oeste para encontrar el viento general, que sopla más de 60 leguas. El 21 de abril de 1708 llegábamos a Río Klumegnig, puerto situado al sudeste de Lugnag. Echamos el ancla a 1 legua de la ciudad e hicimos señas de que se acercase un práctico. En menos de media hora vinieron 2 a bordo y nos llevaron por entre rocas y bajíos muy peligrosos a una concha donde podía fondear una flota a salvo y que estaba como a un largo de cable de la muralla de la ciudad. Algunos de nuestros marineros, fuese por traición o por inadvertencia, habían enterado a los prácticos de que yo era extranjero y viajero de alguna cuenta, de lo cual informaron éstos al oficial de la aduana, que me examinó muy detenidamente al saltar a tierra. Este oficial me habló en el idioma de Balnibarbi, que por razón del mucho comercio conoce en aquella ciudad casi todo el mundo, especialmente los marinos y los empleados de aduanas. Le di breve cuenta de algunos detalles, haciendo mi relación tan especiosa y sólida como pude. Pero creí necesario ocultar mi nacionalidad, cambiándomela por la de holandés, porque tenía a propósito de ir al Japón y sabía que los holandeses eran los únicos europeos a quien se admite en aquel reino. De suerte que dije al oficial que, habiendo naufragado en la costa de Balnibarbi y estrellándose la embarcación contra una roca, me recibieron en Laputa, la isla volante, de la que él había oído hablar con frecuencia, e intentaba a la hora presente llegar al Japón, para de allí regresar a mi país cuando se me ofreciera una oportunidad. El oficial me dijo que había de quedar preso hasta que él recibiese órdenes de la corte, a donde escribiría inmediatamente, y que esperaba recibir respuesta en 15 días. Me llevaron a un cómodo alojamiento y me pusieron un centinela a la puerta. Sin embargo, tenía el desahogo de un hermoso jardín y me trataban con bastante humanidad, aparte de correr a cargo del rey mi propio mantenimiento. Me visitaron varias personas, llevadas principalmente de su curiosidad, porque se cundió que llegaba de países muy remotos de los que no habían oído hablar nunca. Asalarié en calidad de intérprete a un joven que había ido en el mismo barco. Era natural de Lugnag, pero había vivido varios años en Maldonado y era un consumado maestro en ambas lenguas. Con su ayuda pude mantener conversación con quienes acudían a visitarme, aunque ésta consistía solo en sus preguntas y mis contestaciones. En el tiempo esperado, aproximadamente, llegó el despacho de la corte. Contenía una cédula para que me llevasen con mi acompañamiento a Traldalgrup o Trildolgrip,
pues de ambas maneras se pronuncia, según creo recordar. Y guardado por una partida de 10 hombres de a caballo, partí. Todo mi acompañamiento se reducía al pobre muchacho que me servía de intérprete, y a quien pude persuadir de que se quedase a mi servicio. Y gracias a mis humildes súplicas, se nos dio a cada uno una mula para el camino. Se despachó a un mensajero media jornada delante de nosotros para que diese al rey noticia de mi próxima llegada y rogar también a su majestad que se dignase señalar el día y la hora en la que hubiera de tener la graciosa complacencia de permitirme el honor de lamer el polvo de delante de su escabel. Este es el estilo de la corte, y según tuve ocasión de apreciar, algo más que una simple fórmula, pues al ser recibido 2 días después de mi llegada, se me ordenó arrastrarme sobre el vientre y lamer el suelo conforme avanzase. Pero teniendo en cuenta que yo era extranjero, se habían cuidado de limpiar el piso de tal suerte que el polvo no resultaba muy molesto. Sin embargo, esta era una gracia especial, sólo dispensada a personas del más alto rango cuando solicitaban audiencia. Es más, algunas veces, cuando la persona que ha de ser recibida tiene poderosos enemigos en la corte, se esparce polvo en el suelo de propósito. Y yo he visto un gran señor con la boca de tal modo atracada que cuando se hubo arrastrado hasta la distancia conveniente del trono, no pudo decir una palabra siquiera. Y lo peor es que no hay remedio, porque es un delito capital en quienes son admitidos a audiencia escupir o limpiarse la boca en presencia de su majestad. Increíble. He aquí otra costumbre, con la que tampoco puedo mostrarme conforme. Cuando el rey determina dar muerte a alguno de sus nobles de suave e indulgente manera, manda que sea esparcido por el suelo cierto polvo oscuro de mortífera composición, y que infaliblemente mata a quien lo lame en el término de unas 24 horas. Pero, haciendo justicia a la gran clemencia de este príncipe y al cuidado que tiene con la vida de sus súbditos, en lo que sería muy de desear que limitasen algunos en Europa, ha de decirse en su honor que hay dada severa orden para que, después de cada ejecución, se frieguen bien las partes del suelo infeccionadas, y si los criados se descuidasen, correrían el peligro de incurrir en un real desagrado. Yo mismo oí al rey dar instrucciones para que se azotase a uno de sus pajes porque, correspondiéndole ocuparse de la limpieza del suelo después de una ejecución, dejó de hacerlo por mala voluntad, y efecto de esta negligencia, un joven caballero en quien se fundaban grandes esperanzas, al ser recibido en audiencia, fue desgraciadamente envenenado, sin que en aquella ocasión estuviese en el ánimo del rey quitarle la vida. Pero este buen príncipe era tan benévolo que perdonó los azotes al pobre paje bajo la promesa de que no volvería a hacerlo sin órdenes especiales. Dejando esta digresión, cuando me había arrastrado hasta 4 yardas del trono, me enderecé dulcemente sobre las rodillas y luego, golpeando 7 veces con la frente en el suelo, pronuncié las siguientes palabras que me habían enseñado la noche antes. Ik plin Godgrop escut seruri, Filiop Matzan Zuin Tombalkulf Sigiopaz Gulslut Ast. Este es el cumplimiento establecido por las leyes del país para todas las personas admitidas a la presencia del rey. Puede traducirse del siguiente modo:
pueda vuestra celeste majestad sobrevivir al sol 11 meses y medio. A esto, el rey me dio una respuesta que no pude entender, pero a la que repliqué conforme a la instrucción recibida. Flubdrin Yaleric Dwoldon Plastrad Mirpus, que puntualmente significa mi lengua está en la boca de mi amigo. Con esta expresión di a comprender que suplicaba licencia para que mi intérprete pasara. El joven, del que ya he hecho mención, fue en consecuencia introducido, y con su intervención respondí a cuantas preguntas quiso hacerme Su Majestad en algo más de una hora. Yo hablaba en lengua balnibarba y mi intérprete traducía el sentido a la de Lugnag. Le sirvió de mucho agrado al rey mi compañía y ordenó a su Blitzmarklub, es decir, su chambelán, que se me habilitase en palacio un alojamiento para mí y para mi intérprete, con una asignación diaria para la mesa y una gran bolsa de oro para mis gastos ordinarios.